Muy bien, mis hermanos. El Señor me los bendiga. Vamos entonces a continuar con la exposición de Apocalipsis, el capítulo 12. Vamos a estar reflexionando en él, meditando en él, estudiando estos pasajes tan hermosos, tan tremendos, tan edificantes. A mí me han bendecido muchísimo. Y vamos a leer la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 12 y vamos a leer hasta el verso 13. La versión de las Américas, la Biblia de las Américas. Dice así entonces Apocalipsis capítulo 12: y una gran señal apareció en el cielo. Una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba, estando de parto y con dolores de alumbramiento. Entonces apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 7 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Y ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar preparado por Dios, para ser sustentada allí por 1260 días. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Por lo cual, regocijaos, cielos y los que moráis en ellos. Ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Oramos, Señor y Padre amado. Bendito sea tu nombre, Señor, y exaltado sea tu nombre. Permite, Señor, que este mensaje sea para la bendición y la edificación del pueblo que tú amas, y que sea totalmente para su gloria y su honra. Añade bendición a tu palabra y gracias por ella, Señor. Oramos en tu nombre poderoso y hermoso, Jesucristo. Amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga nuevamente. La predicación de hoy se titula Satanás expulsado del cielo para siempre. Satanás expulsado del cielo y para siempre. Y no sé si es común en los sermones, pero le puse un subtítulo: la victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera toda la entrada al cielo. Y vamos a ir viendo este subtítulo a lo largo del sermón, del mensaje de hoy. Recapitulando el mensaje anterior, vimos cómo el diablo trató de devorar al hijo varón, a Jesús, pero perdió. Dios arrebató a su hijo hasta su misma presencia allá en el cielo. Recordemos también que persiguió a la iglesia, pero también perdió, porque Dios le tenía un lugar de bendición en el desierto. De manera que vamos viendo una y otra vez cómo Satanás insiste en tratar de oponerse a Dios, en interrumpir sus propósitos, su plan, etcétera. Pero todo está bajo el marco de la soberanía de Dios, y dentro de de esa insistencia del enemigo, vemos como una y otra vez Él es derrotado. Él no se sale con la suya.
y más bien ha sido un instrumento de Satanás, de Dios, perdón. Satanás es un instrumento de Dios para los propósitos de Dios. De manera que entonces vimos hoy hace 8 que ese gran dragón es Satanás. Y el capítulo 12 es un hermoso capítulo. Hemos dicho que está en el centro del libro del Apocalipsis. Es un capítulo central, ya que es muy pintoresco en la forma de cómo la iglesia está siendo atacada. No es muy pintoresco en cuanto a la actividad satánica, la descripción del enemigo, quién es, y a la vez quién es Dios, quién es su poder, cuál es su poder, su soberanía. En todos los capítulos vamos viendo soberanía del Señor, que Él está en control, etc. Y que el enemigo está derrotado. El primer encabezado de la noche: la corte celestial cerrada para el enemigo. Y leemos el verso 7 que dice: entonces hubo guerra en el cielo, Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon. Pero, los lindos peros del Señor, no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Vamos a ver por qué el título del encabezado número 1 de la noche: la corte celestial cerrada para el enemigo. Si yo les preguntara a ustedes, obviamente no me respondan, no abran los micrófonos, pero ahí pueden comentarlo en sus casas. ¿Qué es lo contrario del blanco? Ustedes van a decir negro, ¿verdad? Lo contrario de lo salado, van a decir dulce. Lo contrario del frío, dirían caliente. Lo contrario de lo malo, bueno. ¿Y qué es lo primero que se les viene a la mente si yo les digo qué es lo contrario de Dios? Muy probablemente algunos de ustedes en sus casas dirían el diablo. Y la respuesta, si yo estoy en lo correcto y probablemente pensaron o dijeron el diablo, esa respuesta está mala. Dios no tiene nada que se le compare. Él es todopoderoso y absolutamente no tiene comparación absoluta con nada. Y usted dirá, bueno, entonces lo contrario de diablo, podemos decir el arcángel Miguel. Él es el que aparece en la escena de la palabra de Dios combatiendo contra Satanás y siempre le gana. Siempre le gana. Es hermoso. Y se le menciona en el Antiguo Testamento al arcángel Miguel como príncipe y protector del pueblo de Dios. Puede anotar Daniel 10, capítulo 13, el verso 21, capítulo 12, verso 1, no vamos a ir ahí. Pero lo contrario, la oposición de Satanás es el arcángel Miguel. Dios es tan poderoso, él es inalcanzable, no tiene nada que se le compare. Por eso no tiene oposición alguna. Dios nada más delega autoridad en Miguel para que él se encargue de Satanás. De hecho, el nombre Miguel significa ¿quién como Dios? Eso significa Miguel, ¿quién como Dios? Nótese que no es Satanás, sino de hecho Miguel quien inicia el ataque en el cielo. Y esto es importante. Leamos el versículo 7 otra vez. Entonces hubo guerra en el cielo. Ok, eso está clarísimo. En el cielo hubo una guerra. Miguel y sus ángeles combatieron contra Satanás. La palabra combatieron está dando énfasis a que fue Miguel y su equipo de ángeles los que hicieron la guerra contra Satanás. La persona proactiva en esa guerra fue Miguel y sus ángeles. Y dice, y entonces vea la siguiente parte del versículo, la parte B, o C más bien. Y el dragón y sus ángeles lucharon. ¿Ve? ¿Pueden verlo, hermanos? Miguel y sus ángeles inician la lucha. Ellos son los que proactivamente inician la guerra. ¿Y qué le tocó al dragón y a sus ángeles? Luchar. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a ver algo muy hermoso. En mi caso me edificó muchísimo. Pero antes de ir ahí es importante siempre que
en cuanto a escatología hay posturas y hay interpretaciones. Y la mayoría y lo más popular en Costa Rica y en muchos lugares, en muchas iglesias, es la interpretación dispensacionalista, donde uno de los más principales personajes, ¿verdad?, bíblicos es, por ejemplo, el hermano MacArthur, el cual nosotros como iglesia respetamos muchísimo, leemos muchísimo a MacArthur y amamos a todos los que piensan igual que él y los respetamos. Pero en cuanto a escatología, nosotros no comulgamos con sus posturas. Entonces, usted podrá leer un comentario parecido a este con gente del corte dispensacionalista. Por ejemplo, comenta él mismo, MacArthur, en cuanto a este versículo. Hubo guerra en el cielo, comenta él. Los acontecimientos tumultuosos que suceden en la tierra durante la tribulación tienen su paralelo en el cielo. Desde la caída de Satanás, el universo ha tenido un estado de guerra permanente. Él cita Daniel 10:13, Judas 9. Algo, dice él, intensificará la guerra. Quizás, dice él, quizás el paso de los santos arrebatados por el dominio del príncipe de la potestad del aire. O sea, él hace un comentario de manera que queda como en incertidumbre qué es lo que realmente está pasando en el versículo. Y él dice, bueno, guerra siempre ha habido. Y ahora dice, tal vez, quizás, esto está sucediendo porque la iglesia fue arrebatada. Y como es arrebatada, pasa por los dominios del príncipe de la potestad del aire. Entonces, él que está diciendo que por esa razón, quizás, Daniel tuvo que luchar contra Satanás una vez más. Esa es la posición de ellos en cuanto a este pasaje, porque ellos piensan que la gran tribulación se está efectuando, ¿verdad? Ya hemos nosotros aclarado que, y lo seguiremos aclarando si los pasajes más adelante lo ameritan, que la gran tribulación está desde que Cristo vino hasta que Cristo venga. La iglesia siempre ha estado en persecución, en gran tribulación. Lo vimos con el contexto histórico, geográfico, político, social de las iglesias destinatarias. Y hemos recalcado muchísimas veces que este capítulo y todos los capítulos de Apocalipsis son importantes para la iglesia destinataria del Asia Menor, quienes están siendo perseguidos, ultrajados, violentados, sus derechos, sus soberanías están en oprobio. Es un tiempo muy tenso para la iglesia. Y este pasaje, este capítulo, es un capítulo muy importante para los destinatarios. Y vamos a ver por qué. Si nosotros pensáramos que la información de este libro hermoso para los destinatarios acabó en el capítulo 3, donde se le dieron las cartas a ellos, no tiene sentido que todo el resto del Apocalipsis hubiese sido solo de bendición para la última generación de cristianos. Y de hecho, la última generación de cristianos, si fuésemos nosotros, somos la generación que menos estudia Apocalipsis. Es muy raro que una iglesia esté enseñando Apocalipsis, y menos de una manera expositiva y menos verso por verso. Por lo general, enseñan solo los primeros 3 capítulos. Pero bueno, vamos de aquí en adelante a ver la escritura, otra posición en cuanto a este versículo, a este capítulo, de manera que con la ayuda del Señor y con las escrituras, para la gloria de Dios Padre, quisiera persuadir, si alguien no está convencido, si alguien se inclina por la postura de MacArthur, persuadirle de que hay otra postura bíblica y que tiene mucho más coherencia y sentido, y Dios permita que el entendimiento se abra para la gloria de Dios, porque esto es muy importante y de mucha bendición. Entonces, a la luz de las escrituras, vemos que la guerra de Satanás con Dios comenzó cuando la raza humana, ¿verdad?, cayó en pecado. ¿A qué me refiero? Que esa guerra, en el sentido de que Satanás está en la tierra, y mientras esté en la tierra, ¿verdad?, Satanás hasta Cristo, vamos a ir viendo poco a poco que estaba en guerra aquí, cuando está el pueblo de Dios involucrado. A eso me refiero. Cuando los creyentes en la época del Antiguo Testamento eran llevados al cielo, Satanás los acusaba delante de Dios por ser pecadores indignos. O sea, ahorita lo vamos a ver con Job.
como acusador de los santos, tenía acceso libre a la presencia de Dios. Estamos queriendo decir que una vez que Satanás provoca la caída de Adán y Eva y entra el pecado en la humanidad, aquellos que son el pueblo de Dios, redimidos por gracia, siguen siendo pecadores, y Satanás accesa al trono de Dios, al tribunal divino, a acusarlos de día y de noche. Entonces Satanás tiene ese acceso. Lo vemos en Job capítulo 1, verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Espero me dé tiempo de enseñar todo hoy. Un día, cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, Satanás vino también entre ellos. Vinieron delante de Dios, los hijos de Dios, a presentarse delante de Él, y Satanás tenía acceso a Dios, tenía acceso al cielo. Acá la palabra también, la nota en el versículo, vino también entre ellos, denota que la presencia de Satanás en el concilio divino es invasiva. O sea, a él nadie lo invita, pero él invade ese lugar celestial con un propósito. Como muchos recordarán, Satanás se presenta para cuestionar la motivación espiritual de Job y oponerse a la voluntad de Dios, así como lo hizo en el Edén. Satanás siempre está cuestionando y acusando a los hijos de Dios, cuestiona, quiere provocar ese juicio de Dios, y que Dios no tenga misericordia a los suyos, porque va a ir a acusarlos. La Escritura repite la escena de este adversario presentándose en la corte divina, ahí mismo en Job capítulo 2, verso 1. Y sucedió que el día cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante del Señor, vino también Satanás entre ellos para presentarse delante del Señor. Sabemos que Satanás llegaba y hablaba de Job, claro, y lo cuestionaba, y mira, y él lo hace porque mira cómo lo tienes, prosperado, y así quien no. Entonces llegaba ahí a cuestionar a Job, cuestionar su espiritualidad, cuestionar sus motivaciones, y Dios le permitió, ya sabemos que, ¿verdad? Le trajo un montón de pruebas y aflicciones a Job. Conocemos la historia. Pero el punto es que Satanás lo vemos accesar ahí a esa corte divina para cuestionar las motivaciones y los actos y los hechos y acusar al pueblo de Dios. Un ejemplo más, Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 4. Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 4. Este verso es hermoso, es precioso, y vamos a verlo poco a poco. Zacarías capítulo 3, versos del 1 al 4 dice lo siguiente. Entonces me mostró el sumo sacerdote Josué. Josué era el sumo sacerdote, ¿verdad? En este contexto de Zacarías, dice que estaba delante del ángel del Señor. Y Satanás estaba a su derecha. ¿Para qué? Para acusarlo. Él es el acusador, el adversario. Y el verso 2 dice, y el ángel del Señor dijo a Satanás, el Señor te reprenda, Satanás. Repréndate el Señor, que has cogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Josué estaba vestido con ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él, quítenle las ropas sucias. Y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré con ropas de gala. Acá Satanás, el adversario, o como la traducción del lenguaje actual dice, el ángel acusador. Así traduce esta versión la palabra Satanás. Y me encanta porque es lo que el texto está queriendo decir. Él es un ángel que llega ahí a acusar, el ángel acusador. Él se presenta para acusar a Josué de ser indigno de ejercer el sacerdocio. Vemos entonces cómo Satanás tiene acceso al cielo, a la corte divina, para acusar a aquellos, acusarlos y cuestionar sus motivaciones y hacerles ver que no tienen derecho de ejecutar la voluntad de Dios. Las ropas sucias de Josué, el sacerdote, bueno, es un simbolismo.
de su pecado. Esto es una visión, la visión debe interpretarse de forma metafórica, y las ropas sucias es un simbolismo de su pecado. La acusación siempre ha sido una estratagema, una estrategia engañosa del diablo. Él llega ahí a acusar a Josué: mírelo, mire su iniquidad, mire su pecado. Él no puede ejercer el sacerdocio. Es lo que está haciendo Satanás. Y vean lo astuto que él es, este ángel acusador. Porque si el sumo sacerdote es impuro, si Josué como sumo sacerdote es impuro, entonces, ¿quién puede hacer la expiación por el pecado? Solo el sumo sacerdote una vez al año lo hacía. Y si el sumo sacerdote no puede hacer expiación, entonces el pueblo no podía ser perdonado. Por eso el adversario estaba tan interesado en que el acusado se le condenara. Él está a la derecha de Josué, acusándolo. Eso es un dato interesante, ¿verdad? Me imagino que en las cortes divinas de en ese tiempo, el fiscal, el acusador, se ponía al lado derecho del acusado. Vemos una situación de juicio, una situación judicial. Satanás se presenta al cielo en la corte divina, en el tribunal divino, como un fiscal, un acusador. Y ahora el ángel del Señor juega ahí un papel de juez en esa escena. El tizón arrebatado del fuego es una metáfora. El fuego simboliza el exilio del cual el pueblo de Dios ha sido arrebatado. Es una expresión para hablar del peligro del cual Dios redime a su pueblo. Y la solución la da el ángel del Señor, quien ordena vestir a Josué con ropas limpias. Y hemos visto en el Apocalipsis que las ropas limpias es la justicia de Cristo imputada por gracia a los suyos, en este caso al sumo sacerdote Josué. Hermanos, esto es hermoso porque la victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera el juicio contra Josué y el pueblo de Dios. Voy a repetir eso. La victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera el juicio contra Josué y el juicio contra el pueblo de Dios. Ahí estaba en juego la purificación del pueblo de Dios. Satanás nuevamente pierde el juicio. En todo el Antiguo Testamento, Satanás todavía no se le había negado acceso a esa presencia de Dios, sino que podía acusar al pueblo de día y de noche. Lo dice el verso 10, ahorita lo vamos a ver. Satanás en sentido judicial se presentaba ante la corte divina para acusar al pueblo de Dios día y noche. Día y noche. Ahora bien, eso queda claro, ¿verdad? Lo vemos y podemos sacar muchos ejemplos de Satanás haciendo lo mismo en el Antiguo Testamento. Pero notemos algo interesante que dice Jesús. Pasamos ahora a ver palabras de Jesús. Y en San Juan capítulo 12, verso 31, pasa algo hermoso. Dice, ya está aquí el juicio de este mundo. Ok. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Subraye eso. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. Jesús está hablando aquí en términos judiciales. Hay un juicio y hay una sentencia. Ahora el príncipe del mundo será echado fuera. El diablo es el príncipe de este mundo. Preguntémonos, ¿de dónde es echado fuera? ¿Del infierno? No, jamás. No es echado al infierno. Y la palabra dice será echado fuera. Y dice que es el príncipe de este mundo. ¿Será echado fuera de este mundo, fuera de la tierra? La respuesta es no. Satanás sigue trabajando en el mundo. Él es el príncipe de este mundo. Bueno, ¿qué otro lugar hay? El cielo. Y esa es la respuesta. Será echado del cielo. Jesús es el mediador entre Dios y el hombre, y para Jesús completar esa obra, él debía hacerse hombre, vivir una vida perfecta, sustituir al pecador en la cruz, ascender al cielo y pasar a ocupar el lugar a la diestra de Dios. Y así fue que la victoria en la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera la entrada al cielo. ¿Por qué? Ya lo vimos implícitamente o casi explícitamente con Zacarías, pero vamos a Colosenses 2, capítulos 14 al 15. Colosenses capítulo 2, versos 14 al 15, y esto está como ligado con lo que el hermano pastor predicó el domingo.
Colosenses 2, 14 al 15 dice: habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz. Ojo, el 15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. La victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera entrada al cielo. ¿Por qué? Porque en términos judiciales sabemos por la palabra de Dios que Jesús es nuestro abogado. Primera de Juan 2:1. Si usted va conmigo a Primera de Juan capítulo 2, verso 1, primer verso. Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, qué tierno Juan, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. La Biblia habla mucho en términos judiciales en cuanto a nuestra salvación. Jesucristo tomó nuestro lugar como acusado, se le castigó como al culpable en términos judiciales. Jesús se hizo culpable para que nosotros, siendo culpables, pudiésemos ser hallados inocentes. Y no solamente eso, Jesús resucita, va al cielo y ejerce una función de abogado. Nosotros somos tan pecadores, el ser humano es tan pecador y tan pesado el pecado en el tribunal divino, que Dios quiso en su soberanía que no solamente tuviéramos un abogado, tuviéramos dos abogados. Juan capítulo 14, verso 36. Juan capítulo 14, verso 36. Dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. La palabra consolador en griego es parakletos, que se traduce como consolador, pero también como intercesor o abogado. De hecho, si usamos este versículo para encontrar consolación, creo que es un mejor versículo para usarlo para persuadirnos de que hemos sido perdonados y que Satanás ya no entra al cielo, porque hay dos abogados que ya nos defienden. De hecho, la Biblia, Nueva Traducción Viviente, traduce este verso así: sin embargo, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, el representante de Jesús, es decir, el Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Por eso es importante, ¿verdad?, cuando predicamos, comparar versiones y enriquecen la exposición. Me encanta, el Padre envíe al abogado defensor. Es una traducción válida porque la palabra en griego da a entender en ese texto que el Espíritu Santo es un abogado. Él nos defiende, es un abogado defensor de nosotros. Entonces, al tener el pueblo de Dios semejantes abogados defensores y al ser nuestro castigo ya pagado en la cruz, o sea, ya se hizo, ya se ejecutó, al ser el pueblo de Dios vestido con las ropas blancas de las cuales son la justicia de Cristo, la vida justa, santa, peregrinada de Cristo a nuestra cuenta, ya el juez, quien es Dios, nos ve inocentes y justos. Por lo tanto, la entrada de Satanás al tribunal celestial está denegada. Antes podía entrar, antes de Cristo, antes de la cruz podía entrar, pero ya no. Ya no tiene acceso, no tiene sentido, no tiene nada que hacer Satanás en el cielo. Ya se ejecutó la sentencia, el juicio sobre el pueblo de Dios. Ya se hizo efectivo y consumado. Jesús dijo: consumado es, en la cruz del Calvario. Esto es una gran bendición, mis hermanos. Imagínense a la iglesia de los hermanos destinatarios que están sufriendo por causa de Satanás. ¿Recuerda aquella iglesia que estaba donde estaba el trono de Satanás? Estaba en la plena actividad satánica, ahí siendo luz en medio de tanta oscuridad. Y los gobiernos del César, bajo el gobierno satánico, persiguiéndolos, ellos se sentían derrotados, afligidos, menospreciados, hambrientos, sin oportunidades en la sociedad para poder comer. ¿Y qué les está diciendo el Espíritu Santo acá?
Su enemigo, el enemigo de la iglesia, el enemigo de las almas, fue derrotado, humillado a tal nivel que ¿saben qué? Ustedes, iglesia, Satanás ya no entra al cielo para acusarlos. Hermanos, esto es gozoso, porque es el impacto tremendo de la cruz a un nivel sobrenatural, a un nivel monstruoso, brutal. Es impactante saber la obra de la cruz por parte de Jesús a favor nuestro, tan grande enemigo, porque Satanás es un gran enemigo y él ya no tiene entrada al cielo para acusar a la iglesia, para acusar al pueblo de Dios. La victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera la entrada al cielo. Niños, ustedes que me escuchan, si aún no están durmiendo, Satanás ya no puede entrar al cielo. Si lo ven en películas, si lo ven en fábulas y ven a Satanás entrar al cielo después de Jesús, pueden decir, eso es mentira, Satanás ya no puede entrar al cielo. Es hermoso lo que Pablo dice en Romanos capítulo 8, verso 34. ¿Y quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Satanás no nos puede condenar, no nos puede acusar. Ya no es escuchado en la corte celestial de Dios. Él ya no tiene acceso ahí. La victoria en la cruz les aseguraba la salvación. Estamos hablando aquí de hermanos, si alguien tiene dudas, si pierde la salvación, no se pierde. Hermano, esto es impresionante, porque la salvación no se pierde. Vean el impacto tan grande que pasó en la cruz. Y esto afirma también la doctrina de la elección incondicional. Jesús murió por un pueblo específico. Y ese pueblo específico tiene estos beneficios específicos, judiciales, de parte de Jesús. Vea qué regalo tan grande Dios nos dio en la cruz. Yo espero que usted se enamore un poquito más del Señor después de este mensaje, porque es impactante el alcance de lo que se hizo en la cruz a un nivel espiritual. Colosenses capítulo 3. Si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué leo este pasaje? Porque las iglesias destinatarias decían, wow, de verdad, enfoquémonos en lo espiritual. Dejemos de enfocarnos en lo material, en lo de este mundo, porque la victoria es segura. Pongan la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, les dice Pablo a los Colosenses, capítulo 3, verso 2. Y el verso 3 dice, porque ustedes han muerto y su vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestada, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Satanás no puede hacer nada contra la iglesia. Y de igual manera nosotros busquemos el reino y su justicia. Lo demás será añadido. Considerémonos muertos al pecado, vivos para la justicia. Menospreciemos nuestras vidas, somos de Cristo y no del mundo, y mucho menos de Satanás. Ahora, si vemos el texto otra vez, le podemos encontrar nuevamente el sentido. Vemos el texto, el 7 y el 8 dice, entonces hubo guerra en el cielo. ¿Cuándo? Bueno, Satanás iba todo contento a ir a hacer su rutina de ángel acusador. Pero Miguel le dice, ya no. ¿Cómo que ya no? No, ya no. Satanás tal vez no lo entendía, entonces, y aunque lo hubiera entendido, él es una bestia, y hacen guerra. Y Miguel empieza de una vez la guerra. Miguel y sus ángeles saben que Satanás no va a hacer caso, él no entiende, y de una vez le hacen guerra y lo hacen sacado del cielo. Ya no pueden entrar al cielo más. Y entonces ellos luchan, y ahí empieza la guerra. Y el 8, el gran pero no pueden vencer. Y vean el 8, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Satanás ya no puede entrar al cielo. Es una humillación que él recibe, porque Cristo lo humilló en la cruz del Calvario. Él pensó que era una victoria para él. Se cumple Génesis capítulo 3, él hiere a Cristo en el pie, ¿verdad? Pero en el calcañar, pero Cristo lo vence en la cruz, le aplasta la cabeza. Es una victoria. Este pasaje es de victoria.
y toda la gloria de Cristo, y la iglesia se ve beneficiada espiritualmente porque, mis hermanos, como Cristo venció en la cruz, nosotros estamos en victoria. Apocalipsis 12 es una visión de lo que pasa con la iglesia, el Hijo y el dragón, pero desde la perspectiva celestial. Y esta perspectiva enfatiza la derrota del enemigo de nuestras almas, una derrota que se enfatiza una y otra vez en los versos que siguen. Y eso me lleva al segundo encabezado de la noche, la reiteración de la derrota. Quiero que note la palabra fue arrojado. Dice el verso 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. 3 veces solo en este verso se repite, fue arrojado, fueron arrojados, fueron arrojados. Como vimos, el cielo es un lugar ya prohibido para Satanás. Y notemos el énfasis de esas palabras, fue arrojado. Esta se repite 3 veces solo en este versículo. Una vez más se repite en el verso 10 y otra vez se repite en el verso 13. Satanás perdió, Satanás pierde y perderá siempre. Él es un perdedor. Si alguien rehúsa, sigue en su terquedad y no quiere volverse a Dios, está en el equipo de los perdedores, porque la Biblia dice que nosotros somos más que vencedores y el que no está en Cristo es más que perdedor. Nosotros, iglesia, usted, yo, si hemos nacido de nuevo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. El que no está en Cristo es más que perdedor porque está en el equipo de los que pierden, aunque piensen que ganan. Ay, sí, qué lindo los lujos y me está yendo tan bien que la gasolina suba, a mí no me falta el dinero, soy próspero, hago lo que quiero. Si no estás en Cristo, eso es pérdida. Estás perdiendo tu tiempo y acumulas ira para la ira de Dios. Por eso el llamado al pecador es, ven a Cristo, en Él está la salvación, el perdón, porque Él murió para perdonar nuestros pecados y para darte vida eterna, la cual no te puedes ganar. Nosotros tenemos, por los méritos de Cristo, la victoria asegurada. La derrota de Satanás se reitera. ¿Por qué? Porque la victoria en la cruz, en la tierra, causó que Satanás perdiera esa entrada en el cielo y su derrota es reiterada. Nótese que aquí se le llama a Satanás, se le dan 4, por decirlo de una manera coloquial, apodos. El primero, el gran dragón, la serpiente antigua. El segundo, el diablo y Satanás. Así que niños, si escuchan en la Biblia el gran dragón, no se imaginen un dragón, o se lo pueden imaginar, pero realmente se hace referencia al enemigo, una serpiente antigua, el enemigo, el diablo y Satanás. El hermano William Hendrickson dijo que esto se da al menos por 3 razones. Él dice, 1, para identificar al que Cristo ha vencido. 2, para alertar a los moradores de la tierra acerca del poder tenebroso del diablo. El gran dragón, como vimos, se le da el adjetivo grande, debido a su enorme poder. Y la tercera razón que da el hermano, dice que es para ilustrar la capacidad de este monstruo, tanto de destruir como de engañar. El diablo se le llama serpiente antigua, la cual engaña, como lo hizo con Eva en Génesis capítulo 3. Este verso 9 hace énfasis en que el diablo fue arrojado, pero aún está en acción en la tierra. Y si engaña al mundo entero, y sabemos que la iglesia no es del mundo, pero está en el mundo, y las iglesias del Asia Menor debían entonces estar atentas a las acechanzas del diablo, igualmente nosotros. Es un enemigo que para la gloria de Dios y para nuestro gozo ya no tiene entrada en el cielo, pero está furioso ahora aquí en la tierra y tiene al mundo bajo su dominio y busca atacarnos a nosotros. Por eso debemos estar atentos. En ese pasaje se le está diciendo a la iglesia destinataria, estén atentos. Recuerden lo que la escritura dice del enemigo. Por ejemplo, 2 Corintios capítulo 3. 2 Corintios capítulo 3, el hermano Pablo hace referencia a la actividad satánica. Y él dice, 2 Corintios capítulo 3, versos 3 y 4, pero temo que,
Así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, las mentes, subraye eso, las mentes de ustedes sean desviadas de la sencillez y la pureza de la devoción a Cristo. Porque si alguien viene y predica otro Jesús, a quien no hemos predicado, o reciben un espíritu diferente que no han recibido, o aceptan un evangelio distinto que no han aceptado, bien lo toleran. Ellos lo toleraban, ¿por qué? Porque la serpiente, Pablo hace énfasis en el trabajo de la serpiente para con la iglesia. Trata de engañar con sus mentiras, con sus estratagemas, esas estrategias engañosas de él, ¿verdad? ¿Y qué es lo que ataca? La mente. La mente suya, la mente mía es un campo de batalla. Por eso es importante leer la Escritura, llenar nuestra mente de la Escritura, pensar en la Escritura lo más que podamos. Y esa es nuestra lucha diaria. Llevar la mente cautiva a la palabra de Dios. Una descripción adecuada, resumida de las actividades satánicas acá en la tierra. Bueno, dividir iglesias, ¿verdad? ¿Cómo? Usando mentes. ¿Puede el diablo usar la mente de un cristiano? La mente sí. La mente sí. No puede poseer a un cristiano. Pero ensuciar la mente, usarla como micrófono, sí. Pedro le dijo a Jesús, no vayas a la cruz, estoy parafraseando. Y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Y Pedro era cristiano, pero funcionó como un micrófono de Satanás. Satanás puede cambiar verdades por mentiras, obviamente acusar a los cristianos, él sigue acusando a cristianos aquí en la tierra, calumnia a los hermanos, desinforma, él trata de ocultar la verdad, disfrazarla, impulsa y promueve el rechazo a la verdad, él distorsiona la verdad de Dios y engaña si puede aún a los escogidos, Mateo 24:24. Y él anhela y se esfuerza, por eso hay tanta iglesia, tanta secta de él, porque él se está esforzando de engañar a todo el mundo a través de la religión. Y si puede aún a los escogidos. Jesús también habló de la actividad satánica. San Juan capítulo 8:44. Ustedes son de su padre el diablo y quieren hacer los deseos de su padre. ¿Cuáles son los deseos del padre? Dice, bueno, él fue un asesino desde el principio. No se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso Jesús les dijo, ¿verdad? ¿Qué ha venido el enemigo a hacer? Hurtar, matar y destruir. Ellos son hijos de ese que promociona la muerte, los robos, los hurtos, las mentiras. Él está detrás. Los discípulos de Jesús también hablaron de la actividad satánica. Sus apóstoles. Por ejemplo, 1 Juan capítulo 3, verso 8. Y el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué, Juan? Porque el diablo ha pecado del principio. El Hijo de Dios se manifestó con ese propósito para destruir las obras del diablo. Entonces, quiere decir que si alguien dice ser cristiano y está practicando el pecado, no es de Cristo, es hijo del diablo. Es del diablo. 1 Juan capítulo 3, verso 10 también dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano, tampoco es de Dios. Ojo las características de un falso cristiano, no ama al hermano. Por eso, hermanos, cuidémonos en nuestras mentes de las murmuraciones, cuidémonos de estar acusando a otros hermanos, cuidémonos. Practiquemos Mateo capítulo 18 si es necesario, pero oremos y tengamos cuidado porque tal vez podríamos ser instrumento del enemigo que está usando nuestra boca para causar no unión, que es lo que Dios quiere, que la iglesia esté unida, sino también que el diablo quiere que la iglesia esté desunida, y si no estamos teniendo cuidado podríamos lanzar dardos que no vienen de Dios sino del enemigo. Y reitero, no somos poseídos por Satanás, pero él ataca la mente sin darnos cuenta, va sugestionando la mente, va trabajando la mente, ¿verdad?
la estimula, va estimulando la mente para que entonces abracemos pensamientos, los hagamos nuestros y ¡pum!, los lanzamos como dardos de fuego de parte de Él. Tengamos cuidado, pidámosle a Dios que nos llene de su Espíritu Santo, porque solo con la llenura del Espíritu Santo podemos controlar el músculo más pequeño de nuestro cuerpo, la lengua, que hace tanto daño. Juan advierte a los creyentes que no cedan a sus tentaciones, porque entonces serán contados entre los hijos del diablo. Si usted está cediendo a la tentación y cede, y no hay victoria en el pecado, tienes que examinarte porque tal vez sos hijo del diablo. Satanás obviamente está enemistado con Dios y con todos los que le sirven y le adoran a Dios. Y como ya no puede acusarlos en el cielo. ¿Por qué? Porque la victoria en la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera la entrada ya en el cielo. Victoriosa cruz. Ahora entonces, ¿qué hace? Busca destruir al pueblo de Dios aquí en la tierra. Por eso hay tanta escritura que nos advierte de él. Y voy a leer versículos porque esto es importante, hermanos. Este capítulo 2 es importante para la iglesia. Sin menospreciar los demás, pero esto es muy bueno, muy bonito, muy hermoso, porque tenemos un enemigo y es el diablo. Y los apóstoles hablaron de eso. Por ejemplo, el apóstol Juan en Efesios capítulo 4, versos 26 al 28. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den oportunidad al diablo. Enojarse no es malo. El pecar cuando estamos enojados, eso es lo malo. Y mantenernos enojados por horas y días, eso es darle ya una oportunidad al diablo. Y recordemos que Jesús dijo que si nosotros odiamos a alguien, somos igual que asesinos. Entonces no podemos guardar rencores en nuestro corazón ni cosas de amargura en nuestro corazón contra un hermano, mucho menos Dios nos manda a amar a los hermanos, amamos a los hermanos. Hermanos que son imperfectos, hermanos que que estamos en formación. Somos barros en las manos del alfarero, somos pecadores regenerados, pero aún no glorificados. Y eso debemos tenerlo siempre presente, de modo que nos perdonemos, tengamos compasión, amor, y el amor siempre sea lo que brilla en nuestra iglesia. ¿Sabía usted que muchos acusan a la iglesia reformada bautista de ser fría y muy, algunos dicen legalista? Y yo no sé cuáles iglesias han visitado ellos, pero la iglesia a la cual yo visito, la iglesia a la cual yo pertenezco, se caracteriza por un amor sincero. Y oramos para que sea así. Cultivemos el amor, sigámonos perdonando, pidiendo perdón, porque tengamos esto en mente. Somos pecadores que sí somos regenerados, pero aún no glorificados. Y todos trabajamos, todos. Si estamos aquí enseñando, el pastor es bivocacionales. Entonces, aún más empáticos y comprensivos debemos ser. Efesios 6:11. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. El diablo está aquí en la tierra furioso y la tiene contra la iglesia. Santiago también dijo, Santiago 4:7, por tanto, sométanse a Dios, resistan al diablo, pues el diablo huirá de ustedes. Ninguna escritura dice que en oración nos peleamos contra Satanás, reprendamos a Satanás. El Satanás a mí no me toca, no puede molestarme, el ungido, no. La Biblia dice resístanlo. Satanás te va a molestar, Satanás me va a molestar, y yo debo clamar a Dios, unirme a Dios, depender de Dios en esos momentos que Él me está molestando, tentando, y yo entonces estoy en resistencia. Dios usa a Satanás para que los cristianos entonces se ejerciten en la piedad y aumenten su dependencia de Dios y se dejen de ser autodependientes y dependan del Señor, donde en Él está nuestra fuerza, no en nosotros mismos. Entonces, muchas veces vamos a sentir ataques, nos molestan, pruebas, etcétera, nos tienta, pero resistimos. También Pedro, 1 Pedro 5, 8, 9.
Dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe. Ve el mismo consejo, resístanlo. No dice repréndanlo. No dice, yo le arrebato a Satanás todo lo que me ha robado. No, resístanlo. A él se le resiste. Dios nos manda a resistirlo, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Yo sé que el hermano va a ahondar mucho más a fondo en este pasaje, porque los domingos se está estudiando 1 Pedro. La iglesia puede resistirlo. Nosotros podemos, porque tenemos dos abogados, tenemos un Salvador, tenemos a Dios, quien es el cuerpo de Cristo, somos la esposa del Cordero, la novia del Cordero. Pero ¿sabe qué? Los moradores del mundo no pueden. Dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Dios de este mundo le ha cegado el entendimiento a los incrédulos. Y no olvidemos que el diablo es el diablo de Dios. Todo eso lo hace porque Dios está en control y Dios lo permite. Es un instrumento. Satanás es un instrumento del diablo, de Dios. Me encanta el hermano William Hendrickson. Él comenta: Satanás y sus ángeles malos están confinados a esta tierra para seguir con su obra engañosa y destructora. E incluso aquí no pueden hacer todo lo que quieran, sino que solo pueden hacer el daño que Dios les permita. Satanás no solo debe cumplir los decretos de Dios, sino que también tiene que darse cuenta de que sus estratagemas contra Dios acaban en fracaso. No es Satanás, sino Dios quien gobierna este mundo. Hermoso eso. Niños, jóvenes, hermanos, no es Satanás, sino Dios quien gobierna este mundo. Por eso, nunca digamos, Dios toma el control. No, Dios está en control. Dios gobierna todas las cosas, aún las causas secundarias, todo lo gobierna, porque nuestro Dios siempre ha estado en su trono. Por eso, qué bendición es saber que la victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera su entrada al cielo. Él ya no nos acusa. De manera que, qué importante es reforzar esta gran bendición de que la salvación no se pierde. Es tan segura como que hoy yo puedo decir que ayer fue martes 15 de marzo del año 2022. Jesús dijo en San Juan 3, capítulo 27-30, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Si la victoria de la cruz en la tierra causó que Satanás perdiera la entrada al cielo, y obviamente Dios y su Hijo Jesucristo están en el cielo y nuestras almas en sus manos, entonces concluimos que nuestra salvación no se pierde, ya que el enemigo ni siquiera puede entrar más al cielo, y mucho menos arrebatar nada de la mano de Dios y del Hijo. Cuán segura nuestra salvación en Cristo Jesús por lo que pasó en la cruz. Hermanos, este texto es para que nos regocijemos, en nuestro gozo aumente, nuestro amor hacia el Señor aumente. Es un texto, hermanos, donde la iglesia de Éfeso iba a efervecer aún más en ese amor que estaban perdiendo. Iban a volver ese amor. Mis hermanos, que Dios nos ayude a no estar meditando en lo que pasó en la cruz. Que Dios nos ayude, que nunca nos pase que nos olvidamos de lo que pasó en la cruz del Calvario. Debemos meditar en lo que pasó en la cruz del Calvario. Lo que pasó en la cruz del Calvario, nuestra victoria. Encabezado 3. Alabanza y regocijo por la victoria de la cruz. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, verso 10. Este himno, mis hermanos, anuncia la conquista triunfal de Dios y de Cristo, e incluye a los santos que comparten esta victoria. Después se les dice a los cielos y a sus habitantes que se alegren. Y por último, se advierte a quienes están en la tierra y el mar contra la gran furia
del diablo, cuyo tiempo es breve. Ese es otro comentario del hermano William Hendrickson. Y continúa el verso 10. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Ven la misma idea? Satanás iba, como lo hacía en el Antiguo Testamento, a acusar. Iba a acusar. Pero ahora hay gozo en el cielo y en la tierra. Porque por lo que hizo Jesús en la cruz, Satanás ya no puede entrar a esa majadera acusación. Ya no más. Se ha sido arrojado. Perdió. Quiso ir a hacer algo que ya no puede hacer más. Una humillación más para él. Interesante este verso porque hemos hablado de Miguel, hemos hablado de la iglesia. Pero ¿a quién se le atribuye la salvación? En este verso, no es al ángel Gabriel, a Gabriel, no es a María, no son las obras hechas en X o Y religión, ni dice tampoco que somos salvos por la fe. Usted está ahí asustado, ¿verdad? Estás ahí pendiente. ¿Qué dijo el hermano? Sí, lo voy a repetir. No dice tampoco que somos salvos por la fe. No, la salvación viene por Cristo. Cristo es quien salva y lo hace por medio de la fe. Somos salvos por Cristo. Y Él para salvarnos nos da fe salvífica, nos da arrepentimiento. Somos salvos por Cristo. Somos salvos por Cristo, por medio de la fe. La salvación del pueblo de Dios se le atribuye a Cristo Jesús. Y como vemos, hemos visto parte del paquete de salvación es que Satanás ya no nos acusa en la corte celestial. ¿No es esto tremendo, hermanos, que nuestro mayor enemigo no tiene acceso a ir a acusarnos al cielo? Ya Dios no escucha las acusaciones de Satanás, ya no lo escucha. Ahora sabe que escucha el Señor, tu oración. Está pendiente de tu corazón, está escuchándolo. Él está escuchando la alabanza que le damos individualmente, en los devocionales familiares y por supuesto en el culto, en la iglesia. Cada domingo está el Señor ayudándonos. Cada domingo. De hecho, el hermano William Hendrickson comenta: ¿cuál es la importancia del tiempo presente de participio en el cual los acusa? Dice: arrojado a la tierra. Satanás no puede acusar a los creyentes delante del trono de Dios, pero no acepta la derrota como para resistir de sus obras malignas. Por el contrario, Satanás sigue con sus ataques día y noche, acusando constantemente a los seguidores de Cristo y atormentando su conciencia. Pero lo hace primero tentando de una persona para que peque, luego, si tiene éxito, se mofa del pecador con acusaciones. Sin embargo, fracasa miserablemente en sus esfuerzos ante la gracia de Dios que perdona por medio de la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz del Calvario. El énfasis, de hecho, es en la sangre de Cristo, es en la cruz. Ven, mis hermanos, cómo este capítulo nos lleva a la cruz de una manera hermosa. Qué tremendo lo que pasó en la cruz. Ve al verso 11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Afirma su victoria con Cristo sobre la base de su sangre derramada por los redimidos del pecado y liberados de las acusaciones de Satanás. ¿Quiénes son ellos? Es la iglesia, el pueblo de Dios. También puede hacer una referencia también a aquellos mártires de los que hablamos en el capítulos anteriores, que habían sido mártires por causa de la sangre, del testimonio de Jesús, que estaba en el cielo. Ellos se regocijan con nosotros porque lo que pasó en la cruz fue tremendo. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, escribió Pablo en Romanos 8, 37 y 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, 57 dice: pero a Dios gracias, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Mientras que Satanás trata de acusar a los santos en la tierra día y noche. Ojo, ahora lo hace en la tierra. Los santos en el cielo cantan alabanzas a Dios día y noche en agradecimiento por su redención, por lo que pasó en la cruz del Calvario. Apocalipsis 6:9 dice: cuando el Cordero abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas que habían muerto por causa de la palabra de Dios y el testimonio que habían mantenido. Apocalipsis 5:9: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Todas esas personas que Cristo compró en la cruz del Calvario, gente de toda lengua, tribu, pueblo y nación. En la tierra alabamos a Dios por la cruz y en el cielo lo haremos eternamente agradecidos, sin interrupción de nada, dándole gloria a Dios. Por eso, hermanos, para concluir, ¿cómo no menospreciar nuestras vidas aquí en la tierra? Hechos capítulo 20, verso 24 dice: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio y de la gracia de Dios. Debemos ser agradecidos por el regalo tan inefable de la salvación. Debemos aprender, pedirle al Señor que nos ayude a menospreciar nuestra vida. Debemos esforzarnos por conocer a nuestro Salvador, conocer lo que pasó en la cruz, seguir aprendiendo de lo que pasó en la cruz, pero también ir a predicar lo que pasó en la cruz. Estos hermanos que se regocijan, dice la palabra de Dios que ellos no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. A eso nos debe llevar la meditación de la cruz. Y dice el verso 12: por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos, ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a ustedes en gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Nosotros, ¿qué debemos hacer? Dice Mateo 10:28: no temáis a los que matan el cuerpo. Satanás puede matar el cuerpo, puede traernos enfermedades, puede engañarnos y llevarnos a la muerte. Si Dios se lo permite, Satanás puede hacer eso. Pero la Biblia nos dice: mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Dios nos manda temer a Dios, que temblar ante Dios, temblar ante su palabra. Que Dios nos ayude. Y ay de los moradores de la tierra, porque el diablo está furioso. Por eso, si usted no ha nacido de nuevo, usted está bajo el dominio de Satanás. Debes venir a Cristo, pedirle a Él que te salve, pídele a Él fe, pídele a Él arrepentimiento, para que Él perdone tus pecados y te dé vida eterna. Gloria a Dios, que Dios nos ayude a ser agradecidos, a regocijarnos cada vez más, a ser humildes, y que nos lleves, mis hermanos, a una meditación cada vez más profunda de la cruz, de su alcance tan maravilloso. Hoy hemos visto un alcance espiritual, un abordaje espiritual de lo que pasó en la cruz en relación con el pueblo de Dios y el enemigo de las almas. Qué gozo, hermanos, qué maravilloso, y saber que todo esto es por gracia y no merecemos nada, y que todo fue por absolutamente todos los méritos de Jesús, y nosotros no tenemos ni un solo mérito en esto. Por eso yo sé que usted, al igual que yo, aborrecemos a aquellos que dicen que la salvación es por obras. Aborrecemos a aquellos que dicen: pero yo tengo que pulsearla, sí, Jesús me salvó, pero yo tengo... ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo menosprecia lo que pasó en la cruz? Lo que pasó en la cruz fue perfecto. Jesús hizo absolutamente todo lo necesario para salvar a personas específicas, personas con nombre y apellido. Por ellas Jesús murió, resucitó, fue ascendido al cielo. Por ellas Jesús está intercediendo, y a ellas Él se encargará de llevar sus almas al cielo. La salvación de principio a fin es solo de Jesús. Así que
Vamos, mis hermanos, a orar. Señor, mi Dios, gracias. Wow, qué hermoso, Señor. Qué hermoso lo que usted hizo en la cruz. Yo nunca voy a abordarlo de manera que lo entendamos. Señor, tu amor es tan profundo. Nosotros no merecíamos nada de esto. Señor, ahora sabemos, Señor, o refrescamos que, wow, tú no le permites a Satanás ingresar allá para acusarnos. Señor, ayúdanos a no imitar ese carácter satánico. Ayúdanos a no ser que nos acusamos unos a otros. Ayúdanos a no murmurar unos contra otros. Ayúdanos. Como iglesia, llénanos de tu amor. Que tu amor sea ese vínculo perfecto entre nosotros. Que nos caractericemos por una iglesia que ama esa misericordia mostrada hacia nosotros allá en la cruz. Señor, ayúdanos. Conforme los días se acercan, dice su palabra, el amor de muchos se enfriará. Señor, por eso ayúdanos a predicar la cruz, porque ahí nos enamoramos. Ahí alimentamos ese amor, Señor. Llévanos a la cruz, Padre. Tú eres bueno, Señor. Salva a nuestros niños. Sé familiares, Señor, dentro del núcleo de nuestras familias, de ese núcleo íntimo. Y aún no hay una salvación completa en todos los miembros de nuestras familias. Ten misericordia, porque solo tú puedes hacer el milagro de la regeneración. Ten misericordia a nuestros niños. Dale salvación, concédeles vida eterna, Señor. Por nuestros jóvenes, dales vida eterna. Oramos, Señor, por nosotros, para que nos continúes formando. Ayúdanos como iglesia a que el amor reine. El amor a ti primeramente. El amor a tu palabra primeramente. El amor a sujetarnos a su palabra voluntariamente, libremente. Porque ya nos has hecho libres para amar, para perdonar, para no guardar rencor, no odio, nada de eso. Señoras, sigue trabajando con nosotros y que como iglesia bautista, reformada de Grecia, Señor, el amor abunde cada vez más y más. Que seamos, Señor, conocidos, porque somos una iglesia pequeña en número, pero que podamos ser conocidos como una iglesia grande en amor, donde nos amemos unos a otros. Líbranos de no amar a un hermano, a una hermana. Concédenos más y más de ese amor que viene del cielo. Úsanos para llevar el evangelio a otros. Por favor, úsanos. Perdona nuestra indiferencia. Perdona nuestra vagancia. Perdona nuestra pereza espiritual. Perdona, Señor. Si estamos descuidando tu palabra, perdónanos. Llévanos a ella. Si estamos descuidando la oración, perdónanos. Si estamos descuidando nuestra vida espiritual, perdónanos. Si como hombres, cabezas de hogar, como sacerdotes, profetas y reyes en nuestra casa, y no estamos alimentando a nuestra familia, no estamos alimentando a las esposas y a nuestros hijos, no estamos cumpliendo con ese rol, perdónanos y ayúdanos. Porque, Señor, nuestro anhelo como iglesia reformada es tener familias reformadas. Y ese es un gran reto. Por eso clamamos a ti. Ayuda a los cabezas de hogar de la iglesia, que puedan entender que tenemos un enemigo. Y si no hemos estado haciendo eso, ese enemigo ha estado ganando la batalla. Por eso ayúdanos, Señor. No lo vemos. Él tiene siglos de experiencia atacando y engañando. Nosotros no nos comparamos con esa experiencia caminando contigo. Pero por eso, Señor, ayúdanos a depender de ti cada día más. Y yo estoy seguro, Señor, que tú continuarás hablándonos,
ministrando nuestros corazones cada vez que nos exponemos a tu palabra. Sigue hablándonos cada domingo, sigue hablándonos cada miércoles, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Te necesitamos cada día más. No permitas que seamos dependientes, autodependientes. Permítenos depender de usted. Permítenos resistir cuando el enemigo venga a molestar. No permita, Señor, que cedamos a sus engaños, a sus mentiras, a sus tentaciones. Permítenos, Señor, resistir. Sabemos por tu palabra que vendrá. Sabemos que va a molestar. Pero ayúdanos a resistir. Vístenos con tu armadura. Llénanos con tu Espíritu Santo. Y que podamos ser familias para la gloria de Dios, esposos y esposas para la gloria de Dios, hijos para la gloria de Dios, y que podamos juntos ser una iglesia para la gloria de Dios, ser edificados para su gloria, y que tú recibas toda la gloria de Dios. Así oramos en el nombre de Cristo Jesús, quien es poderoso y tiene poder para hacer que estas peticiones sean, Señor, respondidas, Señor, en tu gracia. Así oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, mis hermanos.